La primera norteadora 1. ¿Cuál es el cotidiano del trabajador minero en la promoción de la salud? O sea, ¿qué hace diariamente para la promoción de su salud? Uy, un ratito. Marta Chávez, vamos a quitarle el micrófono. Ya, muy bien, continuemos. Ok, entonces, las preguntas van a ser los componentes que sumados me van a dar las vivencias y percepciones sobre seguridad y higiene del trabajador minero, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en la época del coronavirus, hay temas interesantes, ¿no? Que son nivel de seguridad y protección o las vivencias sobre la seguridad y la protección de los trabajadores, de los militares, ¿no? O sea, sobre este tema se puede hacer investigación cualitativa en cualquier área. Más ahora que estamos en seguridad laboral y que estamos trabajando mucho lo que es seguridad del trabajo en el área del coronavirus, ¿no? Con respecto a la protección, puede ser trabajo que se puede hacer desde el ejército, la policía, hasta con los deliveries, ¿no? Entonces hay mucho potencial de poder investigar ahora para ver diversos tipos de hallazgos en seguridad del trabajador, ¿no? Entonces acá preguntamos cuál es el cotidiano del trabajador, el primero, ¿no? ¿Con respecto a qué? No cualquier cosa, sino respecto a la promoción de la salud. ¿Cuáles son los sentimientos del trabajador minero, ¿no? ¿Respecto a qué? A su trabajo en la minera, ¿no? O sea, ¿cómo se siente? ¿Se siente postergado, importante, relevante, etcétera, ¿no? ¿Qué significa para él ser un minero? Algunos dirían, por ejemplo, oye, ser minero es algo valioso, ¿no? O ser minero es un trabajo de peón. No, ellos consideran que ser minero es un trabajo de hombres, es un trabajo de gente fuerte, resistente, y sobre todo son muy, muy valorados en su sociedad, ¿no? Porque el minero generalmente es un hombre de plata, un hombre dadivoso, un hombre cuyo centro en el desarrollo del pueblo es muy, muy, muy relevante, y un hombre muy admirado y muy pretendido para ser un cazadero, ¿no? Muy pretendido para ser un hombre cazadero, o sea, difícilmente un minero pasa de los 9 años, de los 19 años o 18 años sin casarse, ¿no? Automáticamente consigue pareja y toda esa situación. Ahora vamos a ver, admitir a Lourdes Aurelia Barriga, la doctora Barriga. Entonces, bajo esas circunstancias, tenemos obviamente diferentes características que van a evaluar este comportamiento que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de ser minero? ¿Cuáles son las percepciones o las medidas de seguridad? Mira, ¿cómo perciben ellos la medida de seguridad? Freddy Rondón me diría, profesor, pero usted no puede medir percepciones, sino tiene que evaluar las medidas de seguridad. Eso es cierto. Este trabajo, como es historia de vida, y su metodología es historia de vida, la investigadora no ha ido a mirar las medidas de seguridad. Se supone que un trabajo de investigación cualitativa y completo debería hacer que las personas accedan y vayan a la minera y observar directamente las medidas de seguridad, incluso hacer observación participante, entrar al túnel, mirar cómo se ponen el casco, se lo sacan. Y definitivamente lo hizo en una de las oportunidades que encontraban que el trabajador minero se saca la vestimenta, se saca el casco, se saca los guantes cuando está sin supervisión. Pero bueno, como es un trabajo de historias de vida, y ahí ya limita la investigación a la observación participante, porque debiera haber hecho como metodología observación participante, observación directa y tomar notas de la propia evidencia de lo que es la seguridad que aplica el trabajador minero, entonces aquí se les entrevistó y se les preguntó un poco sobre las percepciones de la medida de seguridad. Cuando le preguntamos a la investigadora por qué hizo esto, dijo algo bien interesante, porque nosotros si vamos a acompañarlos, ellos pueden en el momento aparentar, disfrazarse, poner su casco, poner su mascarilla, ponerse sus guantes, ponerle su protector de ojos, sus protectores de audio, sus botas, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que nos cuenten en el día a día qué es lo que hacen, cómo interactúan, cómo se protegen, cómo se cuidan. Y en esa circunstancia, obviamente, no hay mejor opción que trabajar el asunto de las percepciones. ¿Alguien creo que está con el audio abierto? No, no, menos mal que no. Ok. Entonces, agregamos una pregunta norteadora más, ¿no? ¿Cuáles son las percepciones sobre las medidas de higiene? Ya no solo de seguridad, sino también las de higiene, ¿no? Una cosa muy importante, por ejemplo, era preguntarles a ellos sobre el baño diario y eso, pero se desestimó, porque se encontró, curiosamente, que los mineros de esta zona más o menos se bañaban cada domingo. Y entonces era complicado, pues, preguntarles sobre la higiene si ya era costumbre en la zona del baño dominical, ¿no? Antes de la misa.
Pues obviamente sobre esto ya se cotejó con algunas situaciones adicionales y se preguntó más bien sobre la higiene con respecto a los restos mineros, ¿no? Sobre al carbón, a las cosas que le pueden caer, cómo se protegen las manos, cómo se cuidan, ¿no? Si usan un traje limpio para poder entrar a la excavación y todo, ¿no? Entonces luego los objetivos, como dirían algunos, tenemos preguntas norteadoras y no serían objetivos, sino serían propósitos de investigación, ¿no? Pero si vemos en sinonimia, como dice la doctora Eva Romero la semana pasada, hizo su comentario bastante probo, dijo que los objetivos eran lo mismo que los propósitos y no deja de tener razón, tiene toda la razón. Entonces aquí tenemos que pasar lo que es un interrogativo a ver un infinitivo, ¿verdad? Entonces el infinitivo es describir el cotidiano percibido por sobre promoción de la salud por el trabajador minero, identificar los sentimientos que presenta la persona que labora en la mina, analizar el significado que la persona tiene, aquí hay un error, que la persona tiene sobre su trabajo ser minero, analizar las medidas de seguridad para prevenir accidentes percibidos por el trabajador minero y analizar las medidas de higiene para prevenir enfermedades percibidas por el trabajador minero. Tengan en cuenta que el trabajador minero debiera bañarse no solo una, sino hasta 2 veces al día, porque está en exposiciones a material químico y a gases tóxicos. Sin embargo, la costumbre de la gente de la zona no permitía esa situación, ¿no? Algunas mineras intentaron imponer, pues, duchas para poder cambiar esta costumbre del trabajador minero. Y obviamente habían trabajadores mineros que podían trabajar en otras condiciones en otros sitios. Una opinión bien interesante era, si con tanto sacrificio voy a trabajar esta mina, hay muchas minas que quieren mi labor. Yo soy experto en esto, así que si me van a tratar de hacerme bañar diario como esclavo, ¿no? Como una res, entonces definitivamente yo me voy donde me sienta más cómodo. Y hay varios trabajadores mineros que ante esta política han renunciado y han ido a minas donde les permiten conservar sus costumbres. Obviamente, acá hay una pugna entre lo que es culturalmente aceptado versus lo que debiera ser como higiene y seguridad del trabajador minero, porque se van a enfermar de cáncer, ¿no? Van a tener plomo en la piel, van a tener restos de mercurio, de repente restos de aspartato, de ácido, por ejemplo, cianuro, que se usa para las reacciones. Sin embargo, pues hay una idea, ¿no? O pierdes al minero que tiene 30 años de experiencia en esto, imponiéndole que se bañe 2 veces al día, al entrar y al salir, o lo conservas y tratas de concientizarlo para la higiene, bueno, se lava la mano, las caras, los brazos, y lo tienes porque no hay otra forma de negociar con ellos. No podemos atentar contra la cultura. El baño no es diario en esta zona, ¿no? Porque la temperatura del agua está a 4 grados de promedio, entre 1 y 4 grados. Entonces, incluso tienes que romper el hielito de encima, ¿no? Para poder coger el agua helada. Es un poco complicado mantener esta situación de la higiene, por eso que la investigación con gente minera es fabulosa, ¿no? Es muy importante. Muy bien. Ahora damos un minuto para poder ver y quisiera hacerles una pregunta al respecto relacionada al tema. Y va mi pregunta para la doctora Eva Romero. Doctora Eva Romero, sobre el tema exactamente. ¿Diría usted que la pregunta de la investigación o las preguntas norteadoras es el problema de investigación o es el objeto de estudio quien es el problema de investigación? ¿Qué nos puede decir, doctora Eva? Perdón, doctor, ¿me puede ¿Diría usted? Sí, diría sí, usted. creo yo que las preguntas norteadoras es el problema. Ya. Si es el problema, muy bien, gracias. ¿Qué diría Freddy Rondón sobre el objeto de estudio? Gracias, doctora. Disculpa que interrumpa, doctor. Habíamos quedado que las preguntas iban a ser 20 para las 12. Sí, estas por favor, preguntas para avanzar, porque si no vamos a entramparnos ahorita en pregunta, repregunta. Entonces, yo sí sugiero que las preguntas sean 20 para las 12. Ok, muy bien, coronel Vaca. Gracias por moderar la reunión. Pero, mi coronel, también es importante que podamos interactuar, porque en una clase de taller de investigación... Así es, se puede interactuar. No se puede hacer la pregunta... Interactuar sobre el tema nomás, ¿no? Sobre el tema, no sobre cosas que ya se trataron hace meses.
¿no? Ya, Puntualmente, solamente... y Ok, las que son más extensas ya las dejamos para la última hora. así es, así es. Solamente es puntual la pregunta sobre este asunto. Freddy Rondón, rápidamente, para responder, ¿qué sería entonces la pregunta, el objeto de estudio? Si las El, preguntas norteadoras son el problema de investigación. el objeto de estudio es como ya usted lo ha dicho, el objeto de estudio en este caso es las vivencias de los mineros, ese es el objeto de estudio. A ver, vamos a aclarar. No me está preguntando el objetivo, sino el objeto. El Vamos a objeto son las aclarar. vivencias. Vamos a Ya. aclarar. Ok. Freddy Rondón, y para todos. Y justo yo hago esta pregunta porque se sabía o sabía que de alguna manera hay una deficiencia en el manejo de esto. ¿Ya? Y lo voy a replantear rápidamente. El objeto de estudio es el problema de investigación. ¿Ya? El objeto de estudio es el problema de investigación. Y son las preguntas norteadoras como si fueran las preguntas específicas que complementan y alimentan al objeto de estudio. Por eso tenemos un objeto de estudio que es la naturaleza de aquello que queremos investigar y las preguntas norteadoras, la descomposición de aquellos elementos que queremos investigar, aspectos más específicos. ¿Se dan cuenta? Entonces es por eso que le agregamos luego los objetivos o los propósitos, que serían el complemento de las preguntas específicas, entre comillas, o las preguntas norteadoras, que todo eso me va a permitir tener a mí un objeto de estudio claramente definido. ¿Ya? Bien, justo preguntaba eso porque siempre hay esa confusión. Entonces, ¿qué es el objeto de estudio? ¿No? Bien. Entonces, luego pasamos a una parte llamada el abordaje teórico, que es lo que se le llama el marco teórico propiamente dicho. ¿No? Entonces, Doctor Alzamora, ¿ya? disculpe, sería como el problema general y los problemas Así es. específicos en una Así es, cualitativa. así es. Exactamente. Perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el abordaje teórico. ¿Se dan cuenta que el abordaje teórico habla sobre el objeto de estudio? Considerando el objeto de estudio, el referencial teórico en esta base del objeto de estudio son los conceptos que fundamentan la investigación, y estos son el cuidado de enfermería en la seguridad e higiene del trabajador, la seguridad e higiene del trabajador minero, la promoción de la salud del minero y el rol del enfermero en la promoción de la salud. O sea que aquí el trabajo teórico, el abordaje teórico, tiene que abordar estos componentes vinculados a lo doctor, que a mí me parece, de estudio propiamente dicho. Doctor Alzamora, Diga. ahí me parece que falta un elemento para la base teórica para cerrar bien, que es, digamos, conseguir la teoría respecto a los usos y costumbres del poblador minero de esa zona. Ya, le explico por qué. Y luego de participar le ponen en mudo su audio, por favor. Le explico por qué no han sido considerados los mitos y las costumbres. Porque justo la razón de ser de la investigación es ver cómo la persona enfrenta la seguridad e higiene, la promoción de la salud. ¿Y por qué no se ha tocado el enfoque cultural? Porque el enfoque cultural teórico no puede teorizar. O sea, que en esta minera de Sayapuyo, el minero se bañe o no se bañe, es muy diferente y no se puede saber previamente. Por ejemplo, los mineros de Yanacocha se bañan 2 veces al día. Los mineros de Porcón se bañan 2 veces al día, porque las mineras de Cajamarca tienen casi 100 años en el Perú. Y tienen, obviamente, cultura alemana, cultura inglesa, cultura italiana, y con otro tipo de enfoque del trabajo, del cuidado del minero. Pues las mineras de Sayapuyo, Tayabamba, Tía María, que ni empieza, coge gente de la zona cuyo nivel cultural hay que trabajarlo por decenas de años para adecuarlo, incorporarlo al estilo alemán, por decirlo. ¿Ok? Porque cuyos dueños de la minera son los alemanes que vienen a impartir su cultura y su forma.
y su prevención de salud del trabajador para evitar juicios por daño a la salud o cáncer. Entonces, bajo esa circunstancia, la cultura sería muy ambigua y muy diversa, muy dispersa y muy compleja. Entonces, la teorización de la cultura propiamente dicha sería un asunto complicado, más bien sería motivo del hallazgo de la investigación el trabajar, obviamente, el aspecto cultural. Sería el motivo del hallazgo de la propia investigación encontrar la cultura particular de esa región, de esa zona, de esos trabajadores, ¿no? Nosotros encontramos zonas de la sierra donde la gente ha adoptado hábitos alemanes, hábitos ingleses, hábitos italianos. Por ejemplo, en el Cusco hemos encontrado que en grandes zonas de Camino Inca se encuentra el baño diario como frecuente y utilizan briquetas para poder calentar el agua, porque no solamente es baño para la gente de la comunidad, sino baño para los turistas que transitan por Camino Inca y se quedan a pernoctar a veces en ciertos espacios. Entonces la cultura se comparte por un proceso de transculturación. Entonces no sabemos qué cultura tiene cada parte de nuestra sierra, de nuestra costa, y no sabemos qué mixtura hay con las mineras alemanas, con las mineras italianas, con las mineras españolas. No sabemos qué sistema o cómo están funcionando de acuerdo a las petrolíferas americanas, o cómo comparte la idea la gente del lavado de manos. En este asunto, por ejemplo, del coronavirus, se hizo un pequeño estudio por Cayetano y encontró que la gente en Lima se lavaba las manos en promedio 3 veces al día, y la gente en Alemania se lava en promedio las manos 50 veces al día. Entonces, si ustedes ven la diferencia del lavado de manos, ahora se explican por qué el Perú tiene la tasa más alta del mundo en contagios. Simplemente no nos hemos lavado la mano nunca, a la frecuencia y a la magnitud donde debería hacerse. Tanto así que ustedes van a cualquier baño público, de cualquier lugar, salvo que está el Jockey Plaza, no hay jabón. No hay jabón porque nadie se lava la mano, ¿no? Si sales a la calle y llegas con la mano sucia a tu casa, no hay forma de lavarse porque esa es nuestra cultura, es nuestra idiosincrasia, es nuestra manera de vivir y le hemos vivido así durante cientos de años o miles de años, ¿no? Pues obviamente, eso es justo motivo del hallazgo, ¿no? Y dentro de cada hallazgo que tengamos de seguridad e higiene y cada una de estas cosas va a tener el contexto de la cultura, el contexto del ambiente, el contexto del espacio. Acuérdense que toda investigación cualitativa se contextualiza sobre su ambiente y su espacio. Y bueno, luego empezamos a trabajar teorías que implican lo que es el cuidado, que habla de Pinto, del cuidado de la salud, ¿no? Continuamos con Pinto sobre acciones de prevención y promoción. Contamos con Kreuter, citado por Lee, que habla del concepto de motivación humana, ¿no? Y también que se habla sobre la orientación para la práctica de enfermería. Acá le meten un poco el asunto de la carrera, porque ellas son las que intervienen en minas para poder hacer la prevención de lo que es salud. Luego el concepto de Torres, que habla del desarrollo humano, cuidados de la salud, los valores, cualidades que van a hacer el mejoramiento de la persona, ¿no? Y así vamos cogiendo poquito a poquito la teorización que nos va enmarcando dentro de lo que es la promoción e higiene de la salud, ¿no? Llegamos a Vallese, que habla de la enfermedad causada por inhalación prolongada de compuestos químicos que afecta irreversiblemente los pulmones, dificultad respiratoria, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el coronavirus es probable que nosotros perdamos al 70 o 80% de los mineros, es probable que fallezca, pues, el 80-90% de los pacientes diabéticos, salvo los que se cuidan bien, no van a ser contagiados. Es probable que fallezcan, pues, el 50% de los pacientes con problema cardíaco, por el receptor ACE2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta situación en los mineros se agrava, ¿no? Entonces, obviamente, siempre ha sido una política de las mineras tratar de cuidar a sus mineros para que no se mueran, ¿no? A pesar de que el trabajo es de alto riesgo, pero eso significa usar los implementos. Entonces, es todo un lío usar los implementos cuando estos mineros vienen 10 a 20 años trabajando en mineras clandestinas, que tienen la habilidad, el talento, pero lo hacen sin zapatos o con yanques, ¿no? A manga de camisa, con el traje más cómodo que puedan haber, ¿no? Como los constructores, ¿no? Los constructores nuestros no han estado acostumbrados a usar medios de seguridad. Vinieron los venezolanos y todos los venezolanos trabajan muy bien y productivamente con los medios de seguridad. ¿Qué han hecho los constructores de construcción civil peruanos? Han tenido que adaptarse y adecuarse para no ser ganados sus puestos por los venezolanos porque ellos rechazaban las medidas de seguridad. Y ahora, por ejemplo, tenemos edificios y construcciones completas
abarrotada de solo venezolanos que están diseñando la construcción porque los peruanos se resisten a usar las medidas de seguridad e higiene, ¿no? En cada construcción que se hace, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces los mineros hablan de que usan herramientas cortantes, pueden padecer silicosis, ¿no? Pueden haber asuntos de lo que es expuestos a derrumbes, desprendimientos, y esto todo lo trabaja Vallese, ¿no? Empezamos a trabajar del riesgo laboral, la ética laboral, ¿no? Mantener el bienestar físico, mental y social de cada trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos desarrollando cómo se envuelve todo el aspecto de la seguridad laboral. A diferencia del marco teórico en investigación cuantitativa, que tenemos un título, un subtítulo, una variable, su desarrollo, otra variable, su desarrollo, cómo se mide, cómo se contextualiza, en la cualitativa se marca un constructo teórico que responde a la necesidad de investigar mis preguntas norteadoras para llegar a establecer lo que implica mi objeto de estudio en la investigación, ¿no? Y abordo tanto la higiene, abordo tanto como la seguridad, la prevención de riesgos laborales, hablo de tratadistas que hablan de cada uno de estos puntos, ¿no? La OIT que dice sobre la seguridad laboral, ¿no? ¿No? Y hay un tratado de la OIT que habla sobre el convenio en salud y seguridad minera, artículo número 176, ¿no? Habla de los programas de formación y asistencia de los Estados miembros para que desarrollen código de seguridad y prácticas de estándar en el trabajo, sobre todo en el lado de la minería, que fundamenta la necesidad del trabajo, lo que dice Herrera, y así sucesivamente vamos construyendo una teoría concatenada. A esta teoría que se le hace en esta parte de la investigación cualitativa, llamada pues a diferencia de la cuantitativa, no se llama marco teórico. ¿Cómo se llama aquí? Se llama abordaje teórico. Esto es exactamente similar a lo que en una tesis doctoral le llaman marco filosófico. O sea, el marco teórico de una tesis cualitativa es un abordaje teórico construido con teoría y literatura que demuestra la necesidad, la importancia, la relevancia, la estructura, las condiciones y las características de tu objeto de estudio. Entonces, esto es como si fuera un marco filosófico. Por eso cuando la gente me dice, oiga, profe, voy a hacer investigación cualitativa, es más facilita, ¿ok? Porque va a ser sumamente simple hacerla. Entonces, porque mira, solamente hay que transcribir grupos focales, ya está, ya, ¿no? Y a ver qué opinan de ciertas preguntas y ya listo, ¿no? Entonces yo me sonrío dentro porque eso no es investigación cualitativa, ¿no? ¿Qué cosa será? Será cualquier cosa, ¿no? La gente piensa que la investigación cualitativa es más fácil. Y no es más fácil, ni más difícil, es más trabajosa simplemente. Bien, acá luego vamos a la parte llamada abordaje empírico. Doctor Zamora, esta Ya, es una circunstancia por la cual no puede haber cuantitativa cualitativa, porque en la cualitativa va un antecedente, como usted dice, de un estudio anterior. En cambio, en la cualitativa, todo el abordaje teórico es en base a las respuestas del propósito, a las necesidades. Entonces, eso también nos hace pensar que no puede haber cuantitativa cualitativa. Así es, definitivamente, doctor Eva Romero, ¿no? Entonces, tenemos ahí, pues, enormes dificultades en lo que implica la caracterización de un trabajo, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Está mandando otro, ¿hay otro? ¿Quién es Juan Rodríguez? Uy, yo dije ya se acabaron los invitados. Un ratito, por favor, voy a invitar a una persona más que Coronel Vaca me dice que es el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no sé quién será. Y ahora sí. Ok, continuamos entonces. Doctor, es Olga Chávez, que está queriendo entrar hace rato. Ya, no, está bien. Luego viene un segundo punto que se llama el abordaje empírico. Tercer punto, primero es la introducción, luego abordaje teórico y abordaje empírico. En el abordaje empírico, señores, se hace una sistematización de las investigaciones. El anterior era la teoría, la doctrina. Digamos que todo el marco teórico se hace con actores o autores doctrinarios. Por ejemplo, yo tengo a Fishman que me habla sobre liderazgo, y ese es un autor que me emite una doctrina, una filosofía, ¿no?
O tengo a Miguel Ángel Cornejo que habla de la calidad de servicio. Entonces ya yo lo uso a él como mi doctrina, ¿no? O uso, por ejemplo, a Steiner, Cavell, para trabajar lo que es la doctrina de las entrevistas. O si no, puedo trabajar otro autor muy relevante y muy importante que, por ejemplo, es Peter Drucker, para establecer lo que es administración por objetivos. O sea, eso es una doctrina, ¿no? Doctrinas son autores teóricos de libros que me llevan a construir una posición dada. Entonces, en una investigación de tipo cualitativa, el abordaje teórico está hecho solo con libros y documentos doctrinarios que me van a dar sustento y base a mi investigación. Mientras que el abordaje empírico, que es otro capítulo u otra parte, a ver, vamos a ponerle a Olga Chávez. Doctor Alzamora, Diga. mire, aquí en el abordaje empírico estamos hablando de lo que se recoge producto de la realidad, ¿verdad? Y ahí habla de... El estado del arte. Por eso, el estado del arte. Ahí habla de costumbres y tradiciones. A ver, vamos a ver. Y ese estado del arte tiene que estar respaldado de todas maneras con una base teórica, por lo menos alguna conclusión, algún resumen sobre los usos y costumbres. Yo quisiera recalcar que deberíamos considerarlo en la parte teórica, una breve descripción. Es que ya pasó el abordaje teórico, y el abordaje teórico trataba elementos solamente de los componentes que ya les he mencionado. La seguridad, la importancia que tiene esto de acuerdo a las organizaciones globales. Ahora, dentro de las investigaciones puede ser que algún estudio haya contemplado la parte cultural, pero en la investigación cualitativa, acuérdese que el abordaje teórico, el abordaje empírico y todo se construye posterior a culminar la investigación, no antes. Claro, porque pero es una ruta que sale de acuerdo a los hallazgos. Habría que buscarle siempre una explicación a lo que se recoge de la realidad con una teoría, al menos considerar algo, ¿no? Podría ser, digo yo, no sé. La investigación cualitativa no trata de buscar causas de algo. No, su finalidad no es encontrar causas, sino su finalidad es describir lo que está pasando de una manera muy particular y sobre eso que está pasando de manera muy particular, describirla en profundidad para mostrársela al mundo. Yo decía... Vamos a ver cómo está desarrollado, ¿ya? Yo quería... Vamos a ver cómo está desarrollado. Yo quería terminar de acotar lo siguiente, doctor. Todo proceso, si yo pretendo cambiarlo a partir, digamos, de los hallazgos de la realidad, tengo que conocerlo primero. Si no, no puedo pretender cambiarlo. Doctor Bahía, no queremos cambiar nada en una investigación cualitativa ni en una investigación cuantitativa. No se pretende cambio. Se pretende estudiar la realidad para conocerla. No existe ninguna investigación científica que pretenda hacer cambios. No es la finalidad de la investigación. La finalidad de la investigación operativa, quizás sea de la investigación que tiene que ver con elementos de intervención o experimentos sociales. Aquí no. Solo queremos conocer qué está pasando para que ya los decisores en algún momento vean qué hagan. ¿Okay? Vamos a mostrarlo para que lo vean en profundidad. Okay. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el abordaje empírico, y dicho abordaje empírico nos habla de qué investigaciones se han hecho al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios realizados reafirman, bueno, los efectos positivos y adversos de la salud del trabajador, los problemas, etcétera, 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 que tiene con respecto a la salud, ¿no? en la minería, ¿no? Se habla de un trabajo de Sanabria y colaboradores que han hecho la percepción de las condiciones del trabajo de un minero que tuvieron malaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas minas estaban en la selva peruana y la mayoría de mineros a veces son traídos golondrinamente, o sea, de otras zonas, y no tienen los aspectos preventivos. Entonces, la idea es que siempre toda minera debería trabajar con personal de la zona, porque manejaría los principios de cada realidad y de cada lugar. Y cada costumbre de cada zona sería totalmente diferente o casi imposible de conocerla de otro escenario, porque hay microculturas, hay macroculturas. Por eso, cuando leí el tema
Hay macroetnografía y microetnografía, ¿no? Entonces esto puede ser muy diverso. Y nos habla de ese hallazgo, ¿no? Luego tenemos otro hallazgo de Tejada, que habla de la situación de riesgo, la salud ocupacional, los estilos de vida y necesidades de diagnóstico temprano de los trabajadores, ¿no? En un hospital de Panamá. ¿Ok? Y nos habla ahí de la salud física, obesidad, etcétera, etcétera. Cosa que siempre ha habido, ¿no? Ahora con el coronavirus nos están estableciendo los niveles de riesgo, que si tenemos o no obesidad, tenemos problemas respiratorios, cáncer, diabetes, pero esto debió haber sido toda la vida, ¿no? No solamente con el coronavirus, porque la seguridad laboral siempre establece un sistema de control y monitoreo con las condiciones del trabajo, porque los trabajadores pueden manifestar cansancio, falta de productividad, no tienen dieta, ¿no? Obesidad, pueden concentrarse poco. Por ejemplo, yo trabajaba con una persona que se dormía toda la mañana, ¿no? Frente a su computadora. Incluso roncaba, ¿no? Entonces, bueno, esa persona tiene diabetes, pues, ¿no? Entonces estábamos en la oficina y roncaba y nos contagiaba la roncada a todos, ¿no? Porque tenía pues todo ese problema de poder trabajar. A ver, un ratito, por favor, un ratito, dejar de compartir. Ya. Ok, entonces, bajo esas circunstancias, este estudio es valioso, ¿no? Entonces vemos otro estudio que habla de la prestación de las condiciones del trabajo, salud profesionales de la salud. Pero, profe, ¿y qué pasó con los estudios de los trabajadores de mineros, no? Es que simplemente no había en ese entonces muchos estudios sobre minería. Y tengan en cuenta que este es el año 2008, creo, donde las bibliotecas virtuales como ProQuest, ScienceDirect, Scopus, WebScience, JSTOR, Hinary, PubMed, Lilacs o cualquier otra, no estaban disponibles o estuvieron con digamos, restricción para llegar al país. Eso ya en Tumala, recién en el año 2011, creo, que contrata por primera vez las primeras bibliotecas virtuales donde San Marcos llega a tener, y esto nos permite el acceso a múltiples investigaciones del mundo, ¿no? Sumamente valiosas. Y con CITEC, con el presidente Humala también, logra darnos a todos los que nos inscribimos en DINA, Dirección Nacional de los Investigadores, creo que con Alan empezó y continuó con Humala, ya el acceso libre, tan solo por estar registrados en DINA, a todas las bases de datos como JSON, ScienceDirect, Scopus, WebScience, ProQuest y todo, ¿no? Y obviamente entra Pedro Pablo Kuczynski y dice, la investigación no es importante para las universidades, ni vamos a pagar tantos millones de dólares en literatura y por lo tanto, déjese de pagar. Que cada universidad pague sus propios costos de biblioteca, el Estado no tiene por qué estar subvencionando esto, ¿no? Y es a raíz de ese dictamen que da, o decreto ley, o dictamen que da Pedro Pablo Kuczynski, y permite la creación de la SUNEDO, y la SUNEDO es quien obliga a las universidades que paguen sus propias bibliotecas virtuales, ya no es el Estado a través de CONCITEC quien las pague, es que pues tenemos universidades bien miserables, por ejemplo, en cuanto a recuperación de información, como por ejemplo, por ser un ejemplo bien simple, ¿ya? Una universidad X dijo, no se paga más el Estado, la literatura científica no es interés del Perú, es interés de las universidades y los alumnos que están ahí, y que ellos por lo tanto suman el ni siquiera en los albores iniciales del desarrollo de la investigación, con Alan García y luego con Humala, ya recién se empezaron a obtener investigaciones, y supongo que en otras épocas de Alan a Humala, ya todo esto debió haber sido solo de trabajadores mineros. O por ejemplo, si eres de Católica, o de San Marcos o de Cayetano, solo debió haber sido investigaciones relacionadas a la minería. Si tienes la mala suerte y perteneces a una universidad que no ha pagado bibliotecas virtuales, o no sé cómo está el ejército, por ejemplo, pues supongo que que el ejército es igual que la San Marcos y tendría que pagar al año para todas sus instituciones de educación, por lo menos entre 500.000 a 800.000 dólares al año para que todas las Fuerzas Armadas tengan acceso a literatura científica en el CAEN, en la Escuela de Guerra, con respecto pues al ICTE, con respecto a diferentes otras instituciones, ¿no? Pero en esa época, como verán, pues era miserable el acceso a la información, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, otra investigación de riesgo de accidentes laborales en estibadores portuarios, otra investigación
de vigilancia, estilo de vida y exposición laboral a trabajadores de una petrolera, bueno, se aproxima un poco, ¿no? Otra investigación que habla sobre salud laboral de una empresa de artes gráficas, ¿no? Que tienen que ver con exposición al plomo, ¿no? Y también exposición a la tinta, ¿no? Que diga al polvo del carbón para hacer la imprenta, ¿no? Luego un trabajador de Orada, ¿no? De factores estresores en el trabajo de médico, otro que tiene que ver con cultura de seguridad y compromiso de la alta gerencia, ¿no? De una empresa llamada Power, etcétera, etcétera, ¿no? Y factores de riesgo en el ambiente de trabajo del Instituto Nacional de Trabajadores de La Habana, etcétera. Y acá, por ejemplo, este trabajo del INS es complicado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el INS, ¿no? Y es, digamos, de todos los trabajos que existen, los mineros, los que trabajan en INS y los que trabajan en, digamos, con agentes químicos en petroleras, son los tres trabajos más riesgosos, porque ten en cuenta que en el INS trabajas con arañas, trabajas con serpientes, con veneno de serpientes, y tienes en los refrigeradores desde el ébola hasta el anthrax, en los refrigeradores, ¿ah? Y tienes que entrar con las mascarillas FPT3. No sé si conocen ustedes las mascarillas FPT3, que son el nivel de seguridad máximo que hay. Unas mascarillas de GB que tienen unos respiradores rosados a los costados, grandes, que les dan a las policías motorizadas o en el peaje en algunos lugares. ¿Ya? Esas mascarillas cuestan aproximadamente 500 soles. Ya, bueno, los de la prensa no lo entienden, ¿no? La policía compró esas mascarillas para todos, que son mascarillas eternas, duran aproximadamente 10 a 15 años, y hay que cambiar solo los filtros. Pero justo por eso está metido en problemas la corrupción en la policía, porque esas mascarillas eran las que se deberían comprar. Entonces, y resulta de que han dicho que es una, como decían, corrupción, ¿no? Porque en esa época las mascarillas no eran obligatorias, pero era lo único que podía proteger a toda la policía, y si esas mascarillas se hubieran usado desde el inicio, y la Contraloría no los hubiera denunciado a los policías por corruptos, y hubieran comprado dichas mascarillas de casi 400 o 500 soles cada una, y lo hubieran utilizado todos los policías desde el inicio hasta ahorita, no hubiera ningún policía contagiado de coronavirus hasta la fecha. Ni uno solo. ¿No? Ni uno solo. Igual, si esas mascarillas se le dan al personal militar, tampoco hubiera ningún contagiado hasta la fecha, ¿no? Porque se sabe que el 99.8% del contagio es por vía respiratoria. Ni por gotículas ni nada, es vía respiratoria. Absorción directa del coronavirus a través de la respiración nasal o oral. Pero bueno, ya vivimos lo que vivimos, pasamos lo que pasamos, y bueno, hasta que descubran que eso no fue corrupción o sí fue corrupción, ya para eso van a morir miles más. Bueno, entonces acá tenemos el trabajo del INS que les digo, ¿no? Que es una exposición terrible, porque aparentemente un trabajador de un laboratorio de la Universidad de Wuhan se le escapó pues el coronavirus, ¿no? Se rompió un frasquito, se fue por el ducto de aire acondicionado, y eso puede pasar no solo allá, puede pasar en cualquier Instituto Nacional de Salud de cualquier país del mundo. Que tenemos todos los virus más letales, las bacterias más peligrosas, tenemos la viruela, el tétanos, el sarampión, el anthrax, tenemos el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, tenemos todo aislado, ¿no? Y eso significaría pues un nivel de riesgo que se pierda algún tipo de sustancia, pues que genera otra pandemia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los institutos de salud están dirigidos, controlados y manejados por el ejército, ¿no? El Instituto Científico Tecnológico de Ciencias, Instituto Científico y Tecnológico de Atlanta, Georgia, es el que respalda, resguarda y hace investigaciones con la CDC de Atlanta, que es la Central Control Disease del mundo, el Centro de Control de Enfermedades Epidemiológicas del planeta, ¿no? Y lo dirige la Universidad de Atlanta, ¿ok? Conjuntamente con el ejército americano. Por eso cuando yo entré por primera vez al Instituto Científico Tecnológico del Ejército, ICTE, en el año 2004, yo me imaginé que íbamos a trabajar vacunas, que íbamos a trabajar de repente tecnología, que íbamos a trabajar investigaciones de alto nivel. Y creo que estamos en el camino. Estamos en el camino y poco a poco yo creo que se van a lograr dichas metas, y la visión de los que trabajan en el ICTE yo creo que se está ampliando cada vez más. Me ha gustado mucho esa convocatoria que mandaron al concurso y eso del coronavirus, y la idea es genial, ¿no? Pero bueno, repitiendo,
Es una investigación que habla del trabajo más riesgoso que puede existir, que es el trabajo en los INS. Estoy en una cuadra del INS acá en Salaberry y obviamente es peligrosísimo el trabajo ahí. En realidad pasada se han escapado 4 serpientes, se han escapado una cepa de 12 arañas, las más venenosas y letales que hay. Y esas empiezan por los árboles a reproducirse. Y vamos a tener de repente una neurotoxina, una endotoxina nueva que una picora de araña pues sea tan letal que no pueda haber una vacuna, porque siempre hay la neurotoxina antígeno, ¿no? Que evita que te mate la araña. Y en los últimos 5 años solo han muerto 16 personas de picora de araña. Con esta escapada de esa cepa, la mortalidad va a ser mucho más alta, ¿no? Y así, son accidentes que es por la seguridad laboral, ¿no? Acá tenemos otro de una empresa arcenera, ¿no? Chihuahua, otro del trabajador de Airmail, ¿no? Otro de lo que es seguridad del trabajo, experiencia en astilleros, ¿no? En Argentina, otros y seguridad de las conductas negativas de trabajo portuario, ¿no? Los estibadores, y no hay nada de minas. En esa época, como no había bibliotecas virtuales como ahora las hay, ahora, por ejemplo, Rondón revisa un trabajo y tiene que ser todo de seguridad minera, porque tenemos Procuesa, INSDIREC, Scopus, Web of Science. Profe, pero no lo tiene el ICTE, pues, está bien, pero tú puedes ir a San Marcos con tu carnet del ejército, llevas tu USB, bueno, en la época que no había coronavirus, vas a la biblioteca central y grabas todo, porque es abierto al público, es San Marcos. Pagan casi $1.000.000, no solo para que sus universidades lo usen, sino para cualquier persona. Entonces, una persona que no le interesa la investigación, no irá a San Marcos a sacar información de este tipo. Pues aquella persona que sí le interesa la información, sí va a poder. Es más, ni siquiera tienes que ir a la biblioteca. Pides un ratito a un profesor que te permite entrar al laboratorio, coger una computadora de cualquier salón y todas las computadoras de cualquier laboratorio, cualquier salón, tienen acceso a todas las bibliotecas virtuales pagadas por las San Marcos, ¿no? $900.000 de pago de bibliotecas virtuales. Y cualquier persona puede ir o acceder, pedir permiso, ¿no? Y permitirle buscar información. A través de bibliotecas más fácil o laboratorios también, ¿no? A cualquier laboratorio. Y basta un permiso, por favor, entra si tienes toda la literatura del mundo en tu USB. Bueno, luego de acabar esta parte del abordaje, eh, Doctor Alzamora, una pregunta, por favor. ¿ya? He visto que todos los estudios realizados son en el extranjero. No entiendo por qué no hay un estudio realizado en el Perú que para tener un antecedente más real. ¿O cuál es la razón? ¿Me podría contestar, por favor? Sí, le voy a explicar de una manera muy simple. Hay temas tan nuevos y tan interesantes que no existe la posibilidad de que se haya investigado en otro lugar. Y si un tema no se ha investigado en otro lugar, sería incluso, diría yo, majadero de parte de un asesor de tesis, o majadero incluso de parte de un jurado de tesis, pedirle antecedentes nacionales a dicho investigador cuando no existe investigaciones del tema en el lugar. Entonces, como no hay investigaciones nacionales, dice, cambia de tema, porque queremos que investigues algo ya trillado en nuestro país. Y eso no puede ser justo. En la investigación científica, señores, nosotros tenemos que darnos cuenta que las investigaciones se tienen que hacer, y si se han hecho poco en nuestro país, se tiene que hacer también. Y si se han hecho mucho, no se agota el tema hasta que el problema no esté solucionado. ¿Okay? Entonces tenemos que tener muy claro, señores, absolutamente claro, que la investigación científica no puede tener límites. Y uno de los límites que uno le pone al alumno es poner antecedentes nacionales e internacionales. Esa es la clásica, ¿no? Yo cuestioné mucho eso en cada universidad que voy. Solo son antecedentes del tema, investigaciones relacionadas con el tema. Nada más que son investigaciones relacionadas con el tema, porque no podemos hablar de antecedentes nacionales si a nadie se le ocurrió investigar antes en una mina. Es más, como ven acá, ni siquiera en el mundo se les había ocurrido investigar. Ojo, sí en el mundo, pero las investigaciones están en librerías privadas, bibliotecas privadas. Bibliotecas privadas es ProQuest, bibliotecas privadas es JSTOR,
biblioteca privada es Science Direct, biblioteca privada es Scopus, biblioteca privada es Web of Science, biblioteca privada son todas aquellas bibliotecas que pertenecen a la Asociación Mundial de Universidades licenciadas y acreditadas por la Asociación Global University de la Universidad de Harvard. Y esto hace que tengan sus respectivos grupos y sus respectivos componentes de selección y criterios de escrutinio de las investigaciones, sean de tesis o de revistas, que le permitan a la institución o a la universidad dirigir, controlar, evaluar y publicar tesis e investigaciones de alta calidad. Por eso que el camino de la indexación es bien importante y bien rico. Entonces, estas bibliotecas, como tienen indexación en revistas, indexación en tesis, indexación en artículos, indexación en todo, incluso en cuadernos de trabajo, entonces te cobran, porque ellos pagan, porque son una universidad que no las financia nadie, ¿no? Por ejemplo, tú para estudiar en una universidad americana pagas $40,000 al año. Entonces, y solo si tú eres un genio, puedes estar becado o logras conseguir la beca por situaciones de rendimiento académico. Pero ellos te pagan toda la investigación, te pagan todo el trabajo de campo, te mandan a un país a que tú hagas la investigación y lo conducen. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones donde tú vas a ser totalmente innovadoras y nuevas, que no hay antecedentes de otros lugares, o sea, del lugar propio. Por ejemplo, las primeras investigaciones que publicamos en el Perú fueron los primeros artículos que se han sacado pues en abril, en marzo, y antes de eso no había más. Entonces, ¿cómo quieres que se ponga, por ejemplo, en el coronavirus investigaciones peruanas? Si las investigaciones peruanas, por ejemplo, ni indexadas están, ni siquiera se han enviado fuera, no tienen la seriedad del caso, no tienen el control, o en el peor de los casos no hay. Entonces es por eso que no podemos limitar. La investigación puede ser solo antecedentes en un trabajo de investigación cuantitativo y en el caso del cualitativo, abordaje empírico. Y si no hay investigaciones locales, oye, mucho mejor, mucho mejor. Estás trabajando en una investigación original, ¿no? O sea, hay asesores que yo he visto que le niegan la tesis a una persona que presenta antecedentes locales, ¿no? O antecedentes nacionales. Y eso de alguna manera, pues, no es lo más óptimo, ¿no? Estamos proponiendo o apuntamos a ir o a hacer investigaciones que todo lo contrario, sean cada vez más originales y exploren temas lo menos explorados posible, ¿no? Y acá continuamos, señores, con lo que se le denomina el abordaje metodológico. Entonces, en este, por ejemplo, va a describir toda la metodología, ¿no? Acá vamos a ver qué método está utilizando, la historia de vida. ¿Ok? La historia de vida. ¿Ok? Y aquí en contra de lo que yo opino, porque esto sí, yo soy el asesor, digamos, metodológico, pero hay gente que es la asesora teórica. Acá esta tesis me parece que está mal en este componente, ¿no? Porque habla de la historia de la vida, ¿no? O sea, ¿quién hizo el método de historia de vida? Y esto es relleno, pues, ¿no? El sociólogo Denzin en el 70 propuso la distinción, ¿no? De life story, relato de vida, que decía una historia de vida, No, pues eso no, este es relleno teórico, ¿no? No debería ir, debería decirme cómo se ha hecho la historia de vida. Sigue el relleno teórico, sigue el relleno teórico. En la metodología debes explicarnos cómo y cuándo has hecho la investigación. Pero yo no me puedo tampoco oponer a lo que dice el asesor o el jurado, ¿no? Porque ellos son los que te van a aprobar, pues, ¿no? Entonces acá ya viene, ¿no? El medio historia de vida facilitó, sino que, ¿qué pasaba con la asesora? La asesora decía, mira, como la investigación cualitativa es nueva, tienes que tú decirle a los que no tienen idea de lo que es la historia de vida, explicarles un poquito aquí, porque si no, hijita, te lo van a rechazar. Te van a decir que pongas solo entrevista y grupo focal. Entonces, para eso, colócale teoría para que digan, eso es historia de vida, ya sé, ya mejor no discrepo porque la chica sabe. Solo era esa su finalidad, ¿no? Pero realmente no debería tener, ¿no? La descripción teórica de por qué es una historia de vida. Y todavía, y justifica por qué, ¿no? Dice, historia de vida es una técnica relevantemente poderosa, próxima a la entrevista, semi-dirigida, bien considerada por el método de investigación. ¿Esto quién lo dice? David Yards. Bueno,
Si uno va a presentar una tesis ante grupos ignorantes en investigación o desconocedores de la metodología, desconocedores de los diseños, tiene que poner este relleno, pues. Pero si uno presenta la investigación ante gente que sabe, conoce, está capacitada y entrenada, esto es relleno. No tendría razón de ser. Aquí de frente, diríamos que iríamos a la historia de vida propiamente dicha, ¿no? Y acá empezaría yo por aquí, ¿no? El medio historia de vida facilitó una mejor comprensión de las vivencias y percepciones del trabajador minero en la producción de la salud, lo que permitió la aproximación más cercana a su realidad, en la cual ellos presentaron e interpretaron sus experiencias en el modo de cómo ven las prácticas de seguridad e higiene en su entorno local, ¿no? Directamente a esto. El escenario y la investigación, la primera parte de la investigación cualitativa. Descríbeme el escenario. ¿Dónde está la minera de Sayatoc? En el distrito de Sayapuyo, región La Libertad, ¿no? Dentro de las áreas de esta minera tienes operaciones, geología, etcétera, 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 ¿no? También tienen servicios higiénicos prefabricados, cuentan con un comedor, tienen, carecían de elementos básicos, dicen, ¿no? Como papel, secador, jabón y toalla. Pues imagínate, en un mall no hay. El otro día que fui a la escuela militar de Techarríos, no había papel, toalla, no había jabón, no había papel higiénico en los baños. ¿Te imaginas? La escuela militar de Chorrillos no tenía nada de esto. Fui a una conferencia allá. Fui al CAEN, el CAEN sí tenía toalla, sí tenía jabón. Pero lo curioso es que luego fui a una hora diferente a las clases, tenía llave. Oye, ¿cómo vas a ponerle llave donde esté el jabón? No, es que de repente alguien de la tropa se chorea el jabón, el secador, el papel de baño. No, pues, o sea, en una cultura donde si estuviera todo en todo sitio, nadie tuviera que llevarse nada, ¿no? Entonces, obviamente, peor pues en Sayapuyo, ¿no? En Sayatoc, ¿no? Entonces, y esto, los servicios higiénicos están muy cerca del comedor. Nunca un servicio higiénico, jamás debe estar cerca de un comedor, por la contaminación directa y cruzada de las moscas que cogen la Escherichia coli de las heces y contaminan y separan directamente la cocina con la comida. Siempre el comedor debe estar lejísimos, o lo más distante posible, de los servicios higiénicos. Bueno, luego hablamos de los sujetos de investigación, ¿no? Que son los trabajadores mineros. Hay que describirlos, ¿no? Cómo se ha hecho la recolección de información, qué características tienen los trabajadores mineros, que se ha mantenido el anonimato y la privacidad. Aquí empieza el relleno. Según Bertus, entre más diversos el grupo, no, relleno, nada que ver. Acá sí. Se cogió cualquier trabajador que realizaron su labor en el periodo de abril a mayo del 2010, acordó participar en la investigación con el entrevistado, independientemente de sus características, se presentaron los trabajadores mineros entrevistados, presentaron características siguientes, ¿no? A la edad, 3 tenían de 25 a 35 años, 5 tenían de 35 a 40, 1 tenía 45 años. El número de familias se describe, ¿no? Las características. Y aquí hemos puesto un cuadro donde caracterizamos a los trabajadores mineros, ¿no? Testimonio 1, así le hemos llamado trabajador minero 1, 25 años, tiempo de trabajo 2 años, padres y hermanos, viene de Trujillo y tiene estudios superiores en Senati. O sea, son mineros preparados, o sea, son mineros de Senati, no son mineros de cualquier lugar, ¿no? Testimonio 2, padres más hermanos, Simbal, Senati, ¿no? Acá tenemos el testimonio 4 de secundaria, ¿no? Ya, los mayorcitos, solo secundaria completa, ¿no? Ya son gente de la zona, rurales, oriundos de Sayapuyo. Entonces acá tenemos los técnicos que vienen de Senati, la gente que es espelóloga, ¿no? Y que trabaja, ¿no? Toda la situación de la minería dirigiendo al grupo. Y acá tenemos los lugareños, ¿no? Que son la gente que es más mayor y tiene más experiencia en la zona. Entonces lo que queríamos ver es la historia de vida de ellos, ¿no? Luego se habla, ya tenemos dos componentes, ¿verdad? Un componente que hemos dicho, escenario de la investigación. El otro componente que se llama sujeto de la investigación. Y el otro componente, como verán ustedes, es trabajo de campo. No sé si se están dando cuenta que no se parece en nada a la metodología, ni el abordaje teórico, empírico, a la investigación de tipo cuantitativa. No tiene ningún parecido, ¿no? Ningún parecido. Bueno, ¿no? Trabajo de campo, las entrevistas fueron desarrolladas en lugares de la labor de trabajadores mineros, ¿no? Se fue a visitar los salones de refrigerio para obtener fidedignidad, ¿no?
daban anotaciones confiables, se aplicó grabaciones, ¿no? Y se iniciaron con una pregunta motivadora, ¿no? Duró más o menos cada entrevista entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Se utilizó la técnica de punto de saturación, ¿no? Cuando estamos hablando de la técnica de usar el punto de saturación, significa que vamos a levantar información hasta que ya no exista información que repetir. Significa que el punto de saturación es saturar ya la información y los resultados. Eso es encontrar un punto de saturación. ¿Ok? Luego se transcribió la entrevista y vamos a hablar todo el proceso de transcripción, ¿no? Todo lo que es el tipeo, Word, todo lo que es el trabajo con el pasado, la Clastin, ¿no? Que se ha hecho con respecto a todo esto, ¿no? Cómo se ha transcrito, cómo se ha decidido las categorías, qué se ha trabajado y todas estas cosas, ¿no? Luego de esto viene procesamiento de la información, ¿no? ¿Qué se hace en el procesamiento de la información? ¿Qué se hace en el procesamiento de la información? Se habla cómo se ha codificado, cómo se ha pasado las cintas magnéticas, cómo se ha facilitado las categorías, una cosa bien simple. Luego, finalmente, el método de análisis, ¿no? El método de análisis no es otra cosa que aproximarse a cómo se categorizó y se analizó la información, ¿no? Entonces se habló de la codificación a priori primero y luego la codificación a posteriori, ¿no? Y acá tenemos el plan de codificación a posteriori, donde se tuvieron las categorías obtenidas, ¿no? Y luego, ¿no? Toda una de las categorías y luego finalmente cómo se hizo el análisis cualitativo. El análisis cualitativo, que es importante porque vamos a establecer qué métodos se han aplicado, ¿no? Qué métodos se han aplicado propiamente dicho en dicho análisis, ¿no? La codificación del texto, la recodificación, el pase a Atlas-T, los gráficos, tablas, diagramas de causa, ¿no? A fin de generalizar inducción de los hallazgos. Ojo, inducción, no extrapolación ni nada por el estilo, ¿no? Y ahora sí, hemos terminado esta parte y ahora vendría la parte de el análisis de los datos. Muy bien, antes de pasar al análisis de los datos, me gustaría, eso sí, definitivamente, en esta parte, conversar no más de 5 minutos con preguntas que les voy a hacer puntualmente a algunas personas. A ver, Guido Gallardo, a ver, Freddy Rondón, Eva Romero y Guillermo Vaca. Maestro Guillermo Vaca. Quisiera saber, por favor, si usted entiende o encuentra la diferencia entre lo que es abordaje empírico de antecedentes del problema. Hay, pues, doctor, diferencia respecto a las tesis normales que hacemos. Porque efectivamente, como ya habíamos visto desde el inicio, para comenzar todos los ítems que abarca una tesis de tipo cualitativa, tiene otra denominación. Es más, ellos aparentemente dicen que no plantean hipótesis, pero sí tengo entendido que sí plantean hipótesis a lo largo de toda la investigación, porque para cada cosa creo que plantean una hipótesis. Entonces hay una diferencia bien marcada. Uno al leer una tesis cualitativa, mejor dicho, encuentra pues una diferencia muy sustancial con la que estamos acostumbrados a hacer tesis cuantitativas, ¿no? Y siempre bueno determinar esas diferencias, porque como futuros gurús de la investigación cualitativa, tenemos que encontrar la diferencia y estar enterados de esto, ¿no? Maestro, muy bien, ¿no? Porque, como verán, hasta el autor Romero dijo hace un rato, ¿no? No hay forma
de que la investigación pueda hacerse mixta, ¿no? Una cosa que al inicio, durante las primeras 4 semanas que trabajamos, vimos la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa y denotamos claramente de que no pueden convivir, pero sí se pueden complementar. No pueden coexistir, pero sí se pueden suplementar. No pueden trabajarse en conjunto, pero sí pueden hacer información que una subyaza a la otra o otra interprete a la otra u otra complemente a la otra o una sea secuencia de la otra. Esta pregunta va para José María Bobadilla. José María Bobadilla. Solamente para diferenciar, existe un capítulo que yo les he dicho que se llama análisis cualitativo dentro de la metodología. José Bobadilla. ¿Existe diferencia entre este análisis de la investigación cualitativa con la cuantitativa? Sí, doctor. ¿Sí existe diferencia? ¿En Por qué encontraría la diferencia? Dígame. Bueno, es que no se trabaja estadísticamente, ¿no? Ya. Definitivamente la investigación cualitativa Uh-huh. abarca todo el análisis fenomenológico, digamos, del tema en sí. En este caso, por ejemplo, hemos visto a lo largo de su disertación la problemática de la enfermedad, digamos, del minero. Así es. Pero básicamente, ¿no? No he visto números, etcétera. O sea, hay una diferencia abismal ahí. Muy bien. Y el análisis básicamente se plantea en categorizar, hacer codificación a priori, a posteriori y sobre todo trabajar un software llamado el Atlas T, ¿verdad? Muy Exacto. bien. Una pregunta final para pasar al cierre de la interpretación de los datos. Doctor, Esto me gustaría hacerlo con, dígame. doctor, no sé si podría complementar algo sobre esa pregunta. Sí, maestro Guido Gallardo. Mire, creo que también una diferencia entre el análisis que se hace en la parte de la investigación cualitativa y en la investigación cuantitativa, creo que básicamente está porque en la cuantitativa, si bien es cierto, estamos haciendo el análisis posterior a haber obtenido resultados, podríamos decirle, tangibles, exactos en la cuantitativa. Sin embargo, en la cualitativa hemos tenido que recurrir, ¿no?, al trabajo previo de investigación basado en la experiencia, la expertitud del investigador, así como también en el alto grado de conocimiento sobre el tema del investigador. Entonces, ese análisis de investigación cualitativa, pues es un análisis más trabajado, de mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, ¿no? Y que es totalmente diferente al otro, que el otro es mucho más práctico, más conciso, más exacto. Pero aquí hay mucha mano del investigador y de las herramientas con las que ha triangulado y ha hecho todo el trabajo cualitativo. Gracias. Bien, doctor, gracias entonces por su participación. Totalmente de acuerdo porque definitivamente no hay punto de coincidencia o comparación. Entonces ahora ya estamos demostrándolo con un trabajo en vivo acerca de las diferencias en las partes de la metodología, ¿no? Y ahora me gustaría que el doctor Juan Godoy Caso nos hable un poco de lo que hemos visto en el tema que tiene que ver con el procesamiento de la información en el método. Procesamiento de la información en el método cualitativo. Doctor, buenos días. ¿Qué diferencia se encuentra con la cuantitativa en el procesamiento de la información? Claro, son definitivamente totalmente diferentes, puesto de que en ese procedimiento uno se orienta sobre el método inductivo, que es el de la cualitativa, mientras que el cuantitativo es deductivo, ¿no? Esa es la principal diferencia en los dos procedimientos. Bien.
como habíamos hablado, básicamente en el procesamiento de la información, que vamos a utilizar para el procesamiento la codificación a priori, la codificación a posteriori, el punto de saturación y sobre todo la categorización de lo que significa la descomposición de los códigos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esa diferencia es enorme versus la operacionalización en la Quanti, los indicadores, asignarle una prueba estadística, asignarle un valor, asignarle un conteo de porcentajes, frecuencias, ¿no? O sea, hay una magnitud bastante diferente en cuanto al procesamiento de la información. Gracias, doctor Godoy. Continúo entonces con la última parte y voy a volver a compartir pantalla. Le voy a poner mudo a aquellos que se olvidan de poner mudo. Ya está, ya le puse mudo a William Bobadilla y ahora sí continuamos. Doctor, buenos días. Una consulta. Doctor, ¿me escucha? Dígame, ¿sí? Sí, Carmen le saluda, Edgar Carmen. Dígame. En el tema del procesamiento estadístico que estaba consultando, al final se va a llegar a un análisis de datos, ¿no? Se va a procesar, porque el Atlas T lo que hace es asignarle valores a las respuestas que son cualitativas y al final se va a trabajar con datos numéricos y que va a permitir a ese resultado poderlo, ¿no? Orientarlo, poderlo darle un valor, ¿no? De resultado, y a partir de ello pues serán las conclusiones. O sea, hay un dato Muy bien. Me gustaría que en este punto el doctor Guido Gallardo dé la respuesta, por favor. Doctor Gallardo. Doctor Gallardo. Sí. Me gustaría que lea la respuesta, ya que usted ha trabajado su exposición esta parte. A ver, por favor, si podría repetir la pregunta, disculpe. La pregunta de Carmen es la siguiente, ¿no? Debido a que el Atlas T procesa información y que puede convertir los datos en datos numéricos, al finalizar el análisis con el Atlas T podemos aplicar métodos y técnicas estadísticas para tener resultados numéricos también. Esa fue su propuesta. Entonces, ¿qué le respondería usted, doctor Gallardo? Bueno, con el Atlas T tenemos, si mal no me acuerdo, tenemos resultados, digamos, que si bien es cierto, no nos dan una exactitud, pero sí no hay, nos da cierta validez, más no nos da una confiabilidad numérica, podríamos decir así, como sí lo podría ser un instrumento en la cuantitativa, ¿no? En cualitativa vamos a obtener validez con vamos a tener, sí, validez con este Atlas T para el resultado final, más no la confiabilidad propia de la investigación cuantitativa. ¿Usamos pruebas estadísticas, doctor Gallardo? Dígame. ¿Usamos alguna prueba estadística en Atlas T? ¿Prueba estadística? No, no. ¿Sí? ¿No? ¿Se convierten en números los discursos o las palabras? Ah, no, claro que... no. A ver, Freddy Rondón quiere complementar. No, creo que no. A ver. Freddy, complementa, por favor. Solamente quería decirle que al final no se convierten en números. Finalmente, cuando uno hace ya la parte final de Atlas T, uno puede observar, digamos, el resultado en forma literal, no en forma, digamos, numérica, y eso uno lo va a desarrollar como, ¿no?, parte final de su investigación. En resumen, no le muestra datos numéricos. Ok, muy bien. Gracias, Rondón. La coronel Barriga, por favor. Me gustaría que responda a una pregunta final muy sencilla. Las redes semánticas, cuando se trabajan en la investigación cualitativa, ¿qué tipo de información van a procesar, doctora Barriga? Doctor, buenos días. Bien, ¿Cómo está? ¿cómo está?
Si hablamos de redes semánticas, estamos refiriendo a las fuentes que nos van a dar información y antecedentes para nuestra investigación. ¿Ya? Entonces, cuando uno aplica, doctora Barriga, el Atlas TI, genera redes semánticas, ¿verdad? De las categorías o de los códigos. Claro, nosotros con esa herramienta, claro, con esa herramienta tecnológica, lo que hacemos es organizar toda la información que tenemos, por ejemplo, en estas entrevistas a los mineros, información por grupos, vamos a llamarle así, ¿no? Para que podamos determinar que las respuestas vayan direccionadas a esa red. Y formamos ahí una información más codificada, por llamarle así, no sé si empleo el término adecuado. Un código, así es. Para emplear los códigos a cada una y poder estructurar los resultados de estas entrevistas, ¿no? Muy bien, que son básicamente narrativas o párrafos completos, ¿verdad? Y no son, claro, no son números, claro, no hay números, simplemente tenemos expresiones, declaraciones, opiniones, respuestas de entrevistados, ¿no? Muy bien, doctora Barriga. Muy bien. ¿Por qué le he preguntado a la doctora Barriga? ¿Por qué le he preguntado al doctor Gallardo? ¿Y por qué le he preguntado al doctor Rondón? Porque ambos tres han hecho el diplomado de investigación cualitativa en el CAEN, ¿no? Y son las personas más probas, digamos, en el grupo para responder un poquito esa divergencia o esa discrepancia sobre que la investigación cualitativa pueda tener hipótesis o que la inversión cualitativa sea prueba estadística o que la investigación cualitativa trabaje componentes que tienen que ver con pruebas, chi cuadrado, test student o que arrojen números. Ni siquiera arroja una frecuencia, ni números, ni valores, ni categorías, ni porcentajes, absolutamente nada. Son discursos. Por ejemplo, un discurso como el que yo les voy a compartir en este instante justo para entrar a la parte de la metodología, ¿no? Yo quería justo entrar a este punto porque es justo este instante donde vamos a hacer el compartir uno de los hallazgos, ¿no? Entonces acá tenemos ya la parte que implica el análisis de los datos. Y como verán, acá vamos a decirle que esta parte se estructura como análisis de las categorías. En el análisis de las categorías se va un poco a hablar de qué categorías se plantearon y luego hablamos de la primera categoría o lo que le llama Rondón el primer código y el primer subcódigo, como le llaman la mayoría de los muchachos que han hecho el diplomado conmigo de cualitativa, a esto se le llama la primera categoría y a esto se le llama subcategoría. Entonces, esta categoría llamada el cotidiano de la promoción de la salud de los trabajadores mineros tiene una subcategoría que es iniciando el trabajo en el socavón. Lo que primero hago yo es un pequeño resumen de los resultados que van a venir adelante. Y estos son los datos que van a entrar al Atlas TI, que no es frecuencia, es narrativa. Primeramente, para ingresar a nuestra labor, que es la mina, debemos ingresar con una mente sana, en una perfecta buena salud. Otro testimonio. Todos los días al levantarse tenemos que alimentarnos para llegar bien al centro de trabajo y así también cuidarnos nosotros mismos, nuestra salud propia. Tiene que primero ver su seguridad. Otro testimonio. Entrar con todos los sentidos para poder desenvolverse dentro del socavón. Porque si va con una autoestima baja, su rendimiento va a ser bajo. Y si va con la autoestima alta, su rendimiento va a ser positivo en el desarrollo del desenvolvimiento de las 8 horas de trabajo. Y así, otros testimonios. Luego yo hago una síntesis y puedo decir, el cotidiano es precisamente desde donde el trabajador minero puede realizar su vida, una categoría articuladora de la existencia. Es lo que ocurre diario, a cada momento y de tal suerte en cada instante de la vida que suceden un fin de cosas. Las historias merecen ser contadas con la cotidianidad de la vida y puede ser simple o complicada. Para la OMS y la OPS, la promoción de la salud en el lugar de los mineros se encarga de tal y tal cosa. Se implementan mineras de seguridad y esos trabajadores mineros tienen que cumplir con ciertos parámetros de la puesta en práctica de iniciativas en conjunto de la salud y el bienestar de los mineros. OPS, OMS 2000. Y acá, por ejemplo, esta persona ya había acabado antes de ir al gráfico, y yo le pongo como sugerencia, ¿no? Indicar la fuente de dónde obtuvo esta información, porque luego pone, lo encontraron los testimonios corrobora las condiciones que existen en una minera para iniciar el trabajo en la mina, tal y como se evidencia en el gráfico. Acá está el gráfico. Yo le digo, ¿y esto de dónde es? ¿Cuál es su evidencia? Yo le pondré una fotografía
una referencia bibliográfica, lo coincidente o lo discrepante. Y acá tenemos el gráfico 1, condiciones para iniciar el trabajo en el socavón. He organizado no solamente las 5 o 6 testimonios llamadas citas citables por Quinn Patton, sino también los testimonios organizados en una red semántica bien sencilla, ¿no? El inicio del trabajo en el socavón se caracteriza por lo que mismo dicen ellos: buena higiene, buena alimentación, autoestima alta, cuidarse de la contaminación, pero también aquellas cosas que deben prevenir: no consumir licor, no consumir drogas, no fumar, no consumir coca, porque tengan en cuenta que casi todos los mineros consumen coca. Este es un gráfico de investigación cualitativa. Ojo, no confundir variables cualitativas con variables cuantitativas que no tienen nada que ver con investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y acá se hace obviamente la interpretación de esto, ¿no? Yo le digo, le doy algunos aportes aquí, ¿no? ¿Qué cosas tienen que hacer? Y luego pasa a otra categoría: cuidando y descuidando su seguridad personal. Yo diría que solamente sea autocuidado nomás del minero, ¿no? Y le doy acá la apreciación a la persona, y acá nuevamente una síntesis de los hallazgos, las citas citables otra vez, acá están las citas citables, y luego hay una tabla de prioridad de cuidado de seguridad personal. Buen desempeño, mal desempeño, prevención y desempeño, capacitación, riesgo potencial, riesgo real. Todo lo que ellos han dicho lo clasifico. En buen desempeño, hacer las cosas bien. En buen desempeño tenemos que ver bien y estar atentos al trabajo. En mal desempeño, te dio vuelta el banco, lo que nosotros llamamos, ¿no? Dice lo que nosotros llamamos y la roca, ¿no? Luego otro dice, difícil para las tareas, mal desempeño, ¿no? Prevención de desempeño, salir de sanos conforme ingresamos a hacer nuestra labor. Prevención de desempeño, uno mismo tiene que hacer la prevención y seguridad, cuidarnos de contaminaciones, y así. Como esta es una tabla de una investigación cualitativa, que no tiene nada que ver con una tabla de una parte, ¿no? Hacemos la interpretación de la tabla, y luego cruzamos con la teoría de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, hallazgos, lo que dice Echevarría, ¿no? Lo que es el reglamento de seguridad minera, y acá le pongo yo a la persona: oye, mano, mira, fíjate, ya que esto no es una investigación cuanti, sino quali, acá se hace interpretación, discusión, debate, conceptualización, todo en el análisis de los resultados. No se separan resultados y discusión, o resultados y análisis, como en la cuanti. Acá le digo, oye, ¿sabes qué? Te falta el concepto de salud de Dorotea Oren, que habla sobre la salud, y puedes agregar a la discusión la referencia del libro de Mariner. Luego digo, oye, mano, te falta el concepto del cuidado de Jim Watson, ¿no? Watson se basa en el existencialismo y lo que tiene que ver con los cuidados esenciales para la supervivencia. Y se lo copio y se lo pego todavía acá, ¿no? O sea, todavía así de buena gente, ¿no? Se lo copio y se lo pego, ¿no? Para que ya vea qué hace con este concepto, ¿no? Y lo cite correctamente después. Luego la siguiente categoría: corresponsabilidad en la prevención de los accidentes de la mina. Y acá tenemos el resumen de los resultados, las citas citables. Nosotros, antes de ingresar a esta labor, tenemos un checklist que se llama operación de la mina o de máquina. Eso lo revisamos y a la hora de ingreso, y también hacemos al final el turno para que sepa nuestra contraguardia cómo se encuentra la maquinaria, si está bien o en perfectas condiciones, o tal vez alguna falla. El mameluco que uno tiene que llevar tiene que ser con cinta reflexiva, para que así nos puedan ver de lejos, y así también los equipos que hay adentro nos puedan visualizar, y así, ¿no? Y esta sería su tabla, su resultado, su gráfico, corresponsabilidad de la prevención de accidentes. De hecho, es una pirámide de prioridades. Se dan cuenta que los gráficos son distintos: interpretación, cruce con la literatura, siguiente categoría: citas citables, resumen, interpretación, tabla de clasificaciones. Siguiente, y la discusión con los autores. Siempre la discusión con los autores o investigaciones previas. Siguiente categoría: orgullo y alegría de ser minero, trabajador minero, trabajando con amor para apoyar económicamente a la familia. Resumen, citas citables, gráfico de un versus, e interpretación del gráfico, contraste con la literatura, y así sucesivamente. Y lo que habla la doctora Barriga de las redes semánticas, ya así viene todo el desarrollo de la tesis. Por ejemplo, aquí hemos hecho una pequeña red semántica sobre seguridad personal y de la empresa. Y acá tendríamos, por ejemplo, esta sería la red semántica final.
muy sencilla, ¿no? En comparación a las redes semánticas que yo les he enseñado a hacer. Yo sé que el coronel Vaca, por ejemplo, es una persona muy, ¿no? Muy sencilla, ¿verdad? Sí. Lo que ha hecho la coronel Barriga con Rondón y nuestro amigo invitado, el general, ya me olvidé el nombre, pues, el general Guido Gallardo, ¿no? Son redes sumamente complejas, ¿no? Sumamente complejas. Acá es bien sencillo, ¿no? Entonces yo sé que el coronel Vaca es respetador de los cronogramas y los tiempos. El coronel Vaca dice, hoy acaba cualitativo. Pero me gustaría pedir la autorización a la coronela Barriga para la próxima semana hacer Atlas-T con los muchachos, ¿no? Y enviarle, y hacer una práctica de Atlas-T antes de entrar al SPSS con cuantitativa. No sé si me lo permiten, se lo dejo a discusión entre la coronel Barriga y el coronel Vaca. Ustedes saben lo valioso que es el Atlas-T, porque ya lo han realizado, ¿no? Claro, doctor, la idea es que los participantes puedan conocer más, ¿no?, de las herramientas que hay y sobre todo del empleo que podamos tener en la investigación cualitativa. Por mí no hay ningún problema, no creo que haya ningún inconveniente. Lo que sí sería bueno hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Para que no sea tan complejo, porque usted sabe que tiene que instalar el sistema, mientras presten la atención, mientras que puedan hacerlo. Si la clase es solamente demostrativa, que sea bien pedagógica para que tengan claro cómo es, y si es para que cada uno lo haga, sea corto, porque en la clase nos tomó bastante tiempo mientras desinábamos, mientras lo hacíamos, ¿se acuerdan? Separábamos los... Creo que hemos hecho hasta 6 clases de Atlas-T, ¿no? Sí, entonces fue un poco complejo y se va a alargar para poder también emplear el SPS, ¿no? Los diferentes... Claro. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Hoy le paso a Rondón el programa, aunque Rondón ya lo tiene, pero lo voy a descargar ahorita, lo voy a subir al chat para poder trabajarlo y que todos ustedes lo puedan descargar e implementar. Muy bien. Y esta sería una red semántica muy simple, ¿no? Entonces acá tenemos luego las consideraciones finales, ¿no? Que vendría a ser algo así como la discusión, pero una discusión más filosófica, más engarzada con el asunto que tiene que ver con la aplicación de la enfermería, en este caso, del cuidado y la higiene hacia el trabajador minero. No sé si se dan cuenta que es una discusión pura, casi sin citas bibliográficas, ¿no? Totalmente analítica. Ya de acá le van metiendo un poquito el marco de la ley, va construyendo un poquito los derechos legales, etcétera, y acabó. Y acá la señorita le puso conclusiones. Yo le he puesto algo muy, muy, muy claro. No hay conclusiones en la investigación cualitativa. Las consideraciones finales es el análisis de las conclusiones o de las categorías y subcategorías encontradas. Si ustedes revisan los libros que les he dado, V. Flick, ¿no? Y todos los otros autores, nadie contempla conclusiones en investigación cualitativa porque la conclusión es una respuesta a un objetivo. Y un objetivo es cuantitativo, preciso y demostrable. Una conclusión por objetivo en cuantitativa. En cualitativa no puede haber conclusiones porque no se concluye nada. Claro, responden al propósito, doctor. Nuevos. Es propósitos. Y por lo tanto el desarrollo a lo largo del trabajo, la investigación, lo que me permiten a mí hacer es encontrar básicamente hallazgos nuevos. Yo no concluyo contundentemente acerca de nada, ¿no? Y acá vienen sí las recomendaciones, referencias bibliográficas, a ver cuántas referencias ha tomado esta persona. No creo que sea mucho. 58 autores. Luego yo tengo un requerimiento, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos 25 antecedentes y su tesis no debe tener menos de 50 antecedentes. Si es una tesis que tenga menos de 50 antecedentes ya es pobrísima, sumamente pobre. Y acá tenemos las preguntas norteadoras, ¿no? El anexo. Miren, ¿con cuántas preguntas he hecho la tesis? Con 5 preguntas norteadoras. Los objetivos del trabajo, el consentimiento informado, ¿no? Esto es importante, que tengamos que respetar la parte legal, ¿no? La persona que participa, firmar, está participando voluntariamente en la investigación. Bueno, esta es una de las tesis cum laude, que tiene una de las más altas notas